Él es el Rey. Y justificados somos por la fe. Los niños jóvenes pueden pasar a sus clases. Y bueno, voy a comenzar con una pregunta. ¿A quién de ustedes les gusta que le hablen de frente? Que no se vengan con rodeos, con insinuaciones, sino que me digan las cosas de frente. A ver, que levante la mano. Ok, creo que casi todos, prácticamente todos. Muy bien, en el capítulo 3 de Colosenses, Pablo nos habla así, sin rodeos. No se esconde nada. En Colosenses 3, del versículo 18 al 22, y el capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente: esposas, sométanse a sus esposos, pues este es su deber como creyentes en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no las traten con aspereza. Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque esto agrada al Señor. Padres, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. Esclavos, obedezcan en todo a quienes aquí en la tierra son sus amos. No solamente cuando ellos los estén mirando para quedar bien con ellos, sino de corazón sincero, por temor al Señor. Y el versículo 1 del capítulo 4 dice: ustedes, amos, sean justos y razonables con sus esclavos. Estuvo fuerte, estuvo frontal, ¿no? Bueno, la inmensa mayoría de los que estamos aquí estamos en alguno de estos puntos. O son esposas, o somos esposos, o hijos que viven en casa con sus padres, o somos padres de hijos que todavía están en casa, o somos empleados, o somos empleadores. Y tal vez mientras estabas leyendo o escuchando estos versículos, pensaste en alguien más. Bueno, quiero que dejes a los demás a un lado y que te enfoques en ti. A las esposas, esa semana cuando tu esposo tomó una decisión, ¿te acataste a la decisión que tomó de buena gana, de forma respetuosa? A los esposos, seguramente también esta semana cuando tuviste la oportunidad, elegiste no tratar amablemente y con amor a tu esposa. Incluso tal vez hasta la trataste con aspereza. Hijo o hija, esta semana te dieron instrucciones claras y precisas. ¿Obedeciste de buena gana? Papá y mamá, en lugar de aprovechar ese momento y esa oportunidad que tenías para enseñarle a tu hijo, más bien reaccionaste impulsivamente y lo hiciste enojar. Empleado, cuando tu jefe o supervisor no está cerca, ¿mantienes la misma productividad como si él estuviera ahí? ¿O más bien te distraes en el celular y tu productividad baja a cero? Jefe o empleador, ¿eres justo y razonable con tus empleados? ¿O prefieres estar del lado déspota para que sepan quién es el que manda? Sin duda que muchos de nosotros, incluyéndome, nos comportamos así. Y aunque sabemos lo que debemos de hacer, no lo hacemos. Y por eso la pregunta: ¿cuál es tu y cuál es mi justificación ahora para no hacerlo? ¿Cuál es? Bueno, voy a abrir un pequeño paréntesis porque les quiero contar algo muy interesante que me impresionó a mí y a mi esposa hace unos años cuando tuvimos la oportunidad de ir a un lugar que es una obra de ingeniería sin igual. Se llama la Presa Hoover o Hoover Dam.
y que tienen ahí en sus pantallas. Esta presa está en la frontera entre Nevada y Arizona y hasta hoy en día es considerada una obra de ingeniería sin igual. Y eso que fue hecha hace casi o más de 90 años. Está construida en una sección del río Colorado que se llama Black Canyon y fue construida entre el año 1931 y 1936. Fue construida de tal forma y con materiales tales que dicen que puede durar cientos de años o incluso dicen que hasta miles de años. Cuando uno va a ese sitio, uno se siente chiquito ante tal majestuosidad. Uno puede observar esa grande cantidad de concreto sosteniendo esa cantidad inmensa de agua. Imagínense, la cantidad de agua que esa presa puede retener es equivalente a que se cubra toda el área de Houston, desde Woodlands, Sugarland, Galveston, hasta el sur, Lake Jackson. ¿Saben con cuántos pies de altura? Con 5 pies de altura, que yo mido 5, creo 8, 9, entonces como por aquí. Esa cantidad de agua es la que esta presa retiene. Pero detrás de esta obra hay un secreto escondido. Hay un secreto que es muy interesante y que ocurrió durante su construcción. Como no estaban en los tiempos de Josué, no le pudieron decir al río Colorado, que era un río y es un río muy afluente, no le pudieron decir, detente ahí. Y como estaba en un cañón, la única forma de poder comenzar a construir una presa era construyendo túneles por en medio de la montaña. Y entonces, el gran secreto que nos impresionó a mi esposa y a mí fue darnos cuenta que de todo el tiempo de construcción de esta presa, prácticamente la mitad del tiempo fue dedicado a construir esos túneles, que cuando uno va allí ni se entera, ni lo ve. Pero esa presa no existiría sin esos túneles, si esos túneles no se hubieran hecho. Si uno no conoce ese secreto de la construcción, es muy fácil que pase desapercibido. Cuando se terminó de construir los túneles, los tuvieron que tapar. Y los tuvieron que tapar porque entonces el agua se tenía que acumular. Y desde entonces esos túneles ya no tienen un propósito. Y se los repito, ante tal majestuosidad física y la funcionalidad de esta presa, es muy fácil ignorar aquellos túneles escondidos. Y cierro el paréntesis. ¿Sabes? Pablo, aquí en Colosenses, creo que trata de explicar algo similar. El problema que había en Colosas y para todas aquellas ciudades a las que se repartía esta carta, incluyendo Sugarland, porque también nos llegó la carta, es que había enseñanzas peligrosas que le estaban llegando a la gente, tal vez en ese momento no por Facebook y WhatsApp, pero ahora sí nos están llegando así. Y saben, eran peligrosas no porque eran francamente paganas, sino porque parecían lógicas, eran razonables y hasta espirituales. Pero eran desviaciones muy sutiles, que francamente iban a errar en el blanco. Pablo estaba luchando fuertemente, dice él, para combatir esa desinformación sobre la realidad de nosotros como creyentes. Fíjese lo que dice Colosenses 2, versículo 2. Lucho para que reciban ánimo en su corazón, para que permanezcan unidos en amor y enriquecidos con un perfecto entendimiento que les permita comprender el designio secreto de Dios. Según este versículo, los que estaban recibiendo esta carta necesitaban ánimo de corazón, necesitaban mantener la unidad en amor, pero sobre todo, dice, habían sido incapaces de comprender en su totalidad el designio secreto de Dios. ¿Qué es esto del designio secreto de Dios? ¿Qué es designio? Vamos a ir a la definición. Designio.
propósito, intención o plan para realizar algo. Entonces, designio secreto de Dios quiere decir que Dios ha mantenido un propósito, intención o plan para realizar algo. ¿Y cuál es este plan secreto? Justo Pablo lo explicó en el capítulo 1, del 25 al 27, dice: Dios ha hecho de mí un servidor de la iglesia por el encargo que Él me dio, para bien de ustedes, de anunciar en todas partes su mensaje. Es decir, el designio secreto que desde hace siglos y generaciones Dios tenía escondido, pero que ahora ha manifestado al pueblo santo. A ellos, Dios les quiso dar a conocer la gloriosa riqueza que ese designio encierra para todas las naciones, y ese designio secreto es Cristo. En otras palabras, el propósito, la intención y el plan ejecutivo es Cristo. Y punto. Nada más, nadie más. A lo largo de la historia de nuestras iglesias, el problema ha venido cuando los creyentes se desviaban de ese plan, o nos desviamos de ese plan. Como los colosenses, parecía que recibían mensajes que eran muy lógicos, seductorios, pero contrarios al mensaje del Evangelio. Había personas que querían engañar con teorías, argumentos falsos y basados en tradiciones humanas. Había personas que dictaban reglas y mandamientos humanos sobre qué cosas sí hacer y qué cosas no hacer. Incluso había prácticas que se veían muy bien, porque venían de gentes que mostraban humildad, religiosidad y que disciplinaban el cuerpo. Al final, como dice Colosenses 2, 22 al 23, dice: todas estas reglas tienen que ver con cosas que se acaban con el uso, y solo son mandatos y enseñanzas de hombres. Es verdad que tales cosas pueden parecer sabias porque exigen cierta religiosidad y humildad y duro trato al cuerpo, pero son cosas que no honran a nadie, pues solo sirven para satisfacer los deseos puramente humanos. Pero nuestra realidad como cristianos es muy distinta. Déjame lo repito, nuestra realidad como cristianos es muy distinta. Pablo quiere que los colosenses y que todo aquel creyente que lea esta carta de Colosenses se dé cuenta de su realidad en Cristo. Y para conocer más de esta realidad, ya lo leímos, pero se los voy a repetir y voy a leer estos versículos sin explicarlos mucho porque se autoexplican. Pablo parece contestar estas preguntas. Dice: ¿quién es Cristo? En Colosenses 1, del 15 al 20 dice: Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. En Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo existe antes que todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Además, Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él es el principio, fue el primero en resucitar para tener así el primer puesto en todo. Pues en Cristo quiso residir todo el poder divino. Y por medio de Él, Dios reconcilió a todo el universo, ordenándolo hacia Él. Tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo que derramó en la cruz. Y ahora, a nosotros como cristianos, ¿dónde nos pone Cristo? En el capítulo 1, versículos 13 y 14 dice: Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo.
por quien tenemos liberación y el perdón de pecados. ¿Qué hizo Cristo? El versículo 22 dice, Cristo los ha reconciliado mediante la muerte que sufrió en su existencia terrena. ¿Y para qué lo hizo? Lo hizo para que ustedes, nosotros, para tenernos a nosotros en su presencia, santos y sin mancha y sin culpa. ¿Qué más hizo Cristo? Versículos 9 y 11 y 13 del capítulo 2 dicen, porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. Y en Él Dios los hace experimentar todo su poder, pues Cristo es cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder, autoridad. En Él también ustedes han sido circuncidados, no con una circuncisión hecha por los hombres, sino con una circuncisión hecha por Dios, al unirnos a Cristo y despojarlos de su naturaleza pecadora. Ustedes, en otro tiempo, estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora, Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Ante tanta verdad que Pablo escribe y que podemos leer, ¿qué nos toca hacer? Vamos a leer ahí en las filminas Colosenses 2:20 y Colosenses 1:23. Y nos toca darnos cuenta que hemos muerto con Cristo y ya no estamos sujetos a los poderes que dominan este mundo. Y para esto debemos permanecer firmemente basados en la fe, sin apartarnos de la esperanza que tenemos por el mensaje del Evangelio. ¿Sabes? Si tú ya te bautizaste y posiblemente te bautizaste aquí atrás, fíjate lo que ese evento representó en tu vida. Colosenses 2:12 dice, al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él, porque creyeron en el poder de Dios que los resucitó. En resumidas cuentas, el versículo 17 dice, nuestra verdadera realidad es Cristo. Y como cristianos y miembros de este cuerpo de Cristo, ya sea que hayamos pasado décadas, años, meses construyendo esta vida cristiana, no estamos aislados del mundo. Estamos en este mundo. Y como consecuencia de vivir a Cristo, esa actitud debería permear en nuestras relaciones horizontales. Y entonces vamos a regresar incómodamente al principio del mensaje, a los deberes de la familia cristiana. Según el diccionario, deber, ¿qué significa? Tener una deuda u obligación de pagar o devolver una cantidad de dinero u otra cosa material. O, no todo tiene que ser con cosas materiales o de dinero, también puede ser una obligación moral con alguien, cuando debes hacer algo o cuando debes algo. Y aquí claramente nos referimos a una deuda moral, una obligación moral. Voy a leer otra vez los versículos de los deberes de la familia cristiana. Dice, esposas, sométanse a sus esposos, pues este es su deber como creyentes en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no las traten con aspereza. Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque esto agrada al Señor. Padres, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. Esclavos, obedezcan en todo a quienes aquí en la tierra son sus amos, no solamente cuando los estén mirando, para quedar bien con ellos. Ustedes, amos, sean justos y razonables con sus esclavos. Y entonces ahora viene la gran pregunta. Pablo nos está pidiendo cumplir con estos deberes. ¿Con quién es esta obligación, este deber, esta obligación moral? ¿Con los demás?
¿Es con nuestros cónyuges, hijos, padres, jefes o empleados? ¿Qué dicen los versículos 23 y 24 de Colosenses 3? Dice, todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. Pues ya saben que en recompensa el Señor les dará parte en la herencia, porque ustedes sirven ¿a quién? A Cristo, que es su verdadero Señor. Volteemos un poco atrás, estas últimas semanas. Pensemos en todas las veces que no hemos hecho esto, que Pablo dice que debemos de hacer. Y si recordamos cuando decidimos, por ejemplo, hablarle ásperamente a nuestra esposa, si pensamos, siempre tuvimos una razón. Porque decidimos, las esposas tal vez dicen, si mi esposo fuera más espiritual, esa sería una buena razón para respetar sus decisiones. O los esposos diríamos, yo no tendría problema con amar y hablarle bien a mi esposa si tan solo me respetara. O los hijos, no tendría problemas con obedecer a mis padres si tan solo fueran razonables. O como padres diríamos, yo no haría enojar a mis hijos si tan solo se portaran apropiadamente. O si tan solo mi jefe fuera justo conmigo, no tendría problemas de trabajar productivamente, incluso cuando él no está en la oficina o en el taller. O si mi empleado o mi empleada fuera productivo en todo momento, no tendría problemas con ser justo y razonable con él o ella. ¿Qué son todos estos razonamientos? Justificaciones, ¿no? ¿Sí? Nosotros le llamamos justificaciones. Y fíjense en lo profundo de esta expresión. Nos justificamos. Cuando nos justificamos, nos hacemos justos desde nuestro punto de vista. Entonces, cuando entramos en estos razonamientos justificantes, lo que estamos haciendo es que convencernos de que nosotros somos justos. Y los demás, llámese esposa, hijos, esposo, jefe, empleado, ellos son los injustos. Esto es justificarse. Y sabes, acabamos de leer interesantemente la vida de Job. ¿Se dieron cuenta que el libro de Job es un libro muy largo? ¿Sí? Pero si quisiéramos ir al grano, como se dice, solo habría que leer el principio y el final para entender a Job. Sin embargo, existe esta gran parte de Job donde Job y sus amigos se las gastan acusándose, señalándose, luego acusándose más y justificándose más y señalándose más. Y entonces llegamos al final del libro de Job. ¿Y qué le dice Dios a Jacob? Perdón, ¿qué le dice Dios a Job? Le dice, ¿sabes, Job? Te he estado escuchando detenidamente todos tus razonamientos, todas tus inquietudes, todas tus justificaciones, y tienes razón. ¿Eso le dijo? ¿No? Absolutamente y rotundamente no. Eso no fue lo que le dijo. Lo que le dijo es, necesitas recordar quién es el gran protagonista de tu vida. No es tu familia, no son tus posesiones, no es tu reputación, no son tus amigos, no son tus problemas, no es tu enfermedad, ni mucho menos tu justicia. El gran protagonista de tu vida soy yo, dijo Dios, el Todopoderoso. Ahora, hermanos, ¿en realidad nosotros tenemos alguna justificación para no estar haciendo estos deberes espirituales que cita Pablo? Bueno, les tengo buenas y malas noticias. ¿Cuál quieren primero? Bueno, la buena noticia es que no le debemos justificación alguna a nuestros semejantes porque ellos no tienen ni voz ni voto en nuestro juicio. Pero la mala noticia es que el juicio es con Dios. Y no podemos justificarnos a nosotros mismos y sobrevivir en el intento. Pero hay una buena noticia. Es que como nosotros no podemos justificarnos, Él es quien nos justifica. Colosenses 1:22 dice, en su cuerpo de carne
por medio de la muerte, nos presenta santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pero la mala noticia es que es necesario morir. Pero la buena noticia es que no es una muerte física, sino que esta muerte o separación es de las cosas de esta tierra. Y ahora nuestra vida está escondida en Cristo. Ahora, no intentes hacerlo tú solo, no intentes hacerlo por tus propias fuerzas, porque necesitamos superpoderes para hacer algo así. Y Pablo piensa lo mismo. En Colosenses 1:11 dice: pedimos que Él, con su glorioso poder, los haga fuertes. Así podrán ustedes soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia. Y quisiera pedirle al grupo de alabanza que pase aquí al frente para liderarnos en una alabanza para terminar. Pero antes de terminar, quisiera hablarte a ti, hermano varón, y al mismo tiempo me estoy hablando a mí mismo. Para cumplir con estos deberes cristianos, lo debemos de hacer no viendo horizontalmente, sino girando nuestra visión hacia Cristo. Te pregunto, ¿quieres tener un trabajo estable y seguro? ¿Volverte valioso para tu empleador y ganarte el respeto de tus compañeros y superiores? El secreto está en que hagas tu trabajo como si estuvieras trabajando para Cristo. Trata a tus compañeros como si Cristo mismo estuviera ahí. Recuerda, tu obligación moral va más allá de tus jefes y compañeros. Tu obligación moral es con Cristo. Todo lo que hagas, hazlo con entusiasmo, como si estuvieras sirviendo al Señor y no a los demás. Otra pregunta, hermanos. ¿Quieres hacer lo que te corresponde para tener un matrimonio estable y un hogar armonioso? Supongo que proponerte que le hables bien y con amor a tu esposa en esta semana, con un tono suave, ¿significaría mucho? Intenta hacerlo esta semana. Pídele a Dios que te dé fuerzas, paciencia y fortaleza para amar a tu esposa, como Pablo le dijo a los Efesios, como Cristo amó a la iglesia. Pero si lo haces pensando en función de lo que ella se merece, no vas a poder y no va a pasar nada. Pero si lo haces en función de Cristo, sabiendo que tu obligación es con Cristo, verás cómo todo cambia. Deja de verla a ella, a sus actitudes, y mira a Cristo que dio todo por ti. Y esto mismo aplica al resto de nosotros. Todo lo que hagas, hazlo con entusiasmo, como si estuvieras sirviendo al Señor y no a los demás. ¿Sabes? No estamos criando hijos que se parezcan a nosotros. Los estamos criando para que se parezcan a Cristo. No estás trabajando para enriquecer a tus jefes. Estás trabajando para enriquecer el reino de Dios. No haces tu trabajo para tu gloria, sino lo haces para la gloria de Dios. Cuando tú obedeces a tus padres, más que darles la razón, le estás dando la honra a Dios. Cuando muestras respeto a tu esposo, lo que estás concediendo es respeto a Cristo mismo. Recuerda lo que dice Colosenses 1:16 sobre Cristo, que dice: por medio de Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver, y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo.
¿Hay alguien que todavía no puede cantar y decir, Jesús, mi roca es? Tal vez tú estás aquí y todavía no puedes decir, Jesús, Él es el Rey. Porque todavía no le has entregado tu vida a Cristo. Y sabes, tal vez no has entregado tu vida a Cristo porque no te has acercado a Cristo. Y tal vez no te has acercado a Cristo porque sientes como si tuvieras una deuda moral muy grande contra Él por todo lo que has hecho en el pasado. ¿Sabes? Tienes razón que tienes una deuda y esa deuda tiene que ser saldada antes de que puedas gozar de la presencia de Dios. Pero lo que quiero que sepas es lo siguiente. Colosenses 2, versículos 13 y 14 dice, Dios te ha dado vida juntamente con Cristo, en quien te ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra ti y que te obligaba, lo eliminó clavándolo en la cruz. Amigo, esta es la razón por la que Cristo murió en la cruz, para saldar esa deuda que te era contraria y que te correspondía a ti pagar. Lo único que tienes que hacer para recibir este regalo es creer en Jesús, en su sacrificio por ti. Y si es algo que quieres hacer hoy, por favor, todos cerremos nuestros ojos, inclinamos nuestros rostros. Y si tú necesitas de Jesús, que Él sea tu Rey, ora así. Oh Dios, me doy cuenta de mi condición. Me doy cuenta de esta deuda impagable que tengo contra ti por todos mis pecados. Y me doy cuenta del sacrificio que tu Hijo Cristo dio en la cruz por mí. Y que al hacer eso, Él pagó mi deuda. Y ahora tengo derecho de poder estar en tu presencia. Y ahora sí puedo estar justificado por la fe. Te agradezco por este sacrificio, me arrepiento de todos mis pecados y te pido que entres a mi vida para que seas el Rey. Te pido esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.